Vamos a hacer un ejercicio, bueno, vamos a explicar más bien dicho, ¿no? Ya lo tengo ya elaborado para no perder mucho tiempo en la explicación y estar escribiendo y etcétera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense en este documento que es la solución al ejercicio A1, que este ejercicio ya lo habíamos hecho en clases, ¿no? Y nada más que no nos salía algunas cosas, pero bueno. Quería explicarles algo bien importante, en el cual era justamente las frecuencias. Y ya, observen, es el mismo ejercicio. En clases ya habíamos hecho este mismo ejemplo. Me estoy dando 220 de beta. Bueno, prácticamente solo les voy a mostrar, ¿sí? Hemos hecho un análisis donde encontrábamos la corriente de colector, ahí está, la corriente de base, colector emisor, la parte de las gráficas. Tenemos la recta de carga en AC, de la manera que ya sabemos calcularlas. Tenemos acá justamente el análisis en AC, pero haciendo de otra forma la recta de carga, ¿no? Ya les había explicado cómo sacar también. Bueno, de dos maneras. Igual de todas maneras les voy a pasar el documento. Lo más importante de este ejercicio es que veamos la parte de las frecuencias, ¿no? El análisis en AC, igual, de igual manera, ya les he explicado en clases, teníamos resultados, pero bueno, esto es algo ya que no les voy a explicar. El análisis de frecuencia, ¿no? Habíamos hecho en una primera instancia el análisis por polos y ceros, ¿no? Aquí está, donde podíamos encontrar la función de transferencia de cada capacitor en este caso, ¿no? En este caso, fíjense, este circuito es para el capacitor CE, cortocircuitamos los otros y tenemos esta capacitancia, ¿no? Esta impedancia para el capacitor CE. Entonces, lo que se hacía prácticamente era hallar la ganancia, hallamos la ganancia y analizamos los polos y ceros, era reducir, reducir, y fíjense que mi ganancia algebraicamente me queda de esta manera, ¿no? Y podemos distinguir que hay un cero y hay dos polos, ¿no? Dos polos. Y eso se anota, polos y ceros. No te olvides que los ceros están en el numerador y los polos en el denominador. Eso se hace, ¿no? Y se hace lo mismo, el mismo análisis para los otros capacitores. Igual se halla la ganancia y tienes los polos y ceros de esta manera, ¿no? Igual, ¿no? Para el otro análisis tenemos lo mismo y prácticamente tenemos estos polos y ceros. La formulita es esta, en el cual simplemente es reemplazar los datos y llegamos a esta respuesta, ¿no? Como les digo, este documento les paso y la simulación más les voy a pasar, no lo voy a hacer, simplemente es para que lo vean. Eh, para altas frecuencias, fíjense chicos que acá he cometido un error bien grande en clases cuando habíamos utilizado por Müller su equivalente, ¿no? Pero acá, como es una configuración base común, la base está conectada a tierra, la entrada está por el emisor, la salida por el colector. Fíjense que cuando hacemos en AC, acá justamente en el punto más, en el punto, ¿cómo se dice? En la base, acá, está conectada a tierra, ¿no? Entonces eso hace que estos dos capacitores se separen y se vuelva a redibujar. Y fíjense que acá ya no es necesario utilizar el C equivalente, ¿no? Que ya habíamos deducido incluso en clases, pero no lo vamos a utilizar porque no es necesario. En esta configuración base común no es necesario. Y ese día me había equivocado en eso, ¿no? Me equivoqué en la explicación. Pero bueno, entonces acá no se utiliza Müller por si acaso, ¿ya? Entonces el análisis se hace de la misma manera que los polos y ceros, se halla la función de transferencia. Fíjense que estoy hallando los polos y ceros de igual manera. Hallamos simplemente un cero y no existe un polo, ¿no? Pero sí un cero. Igual para CPI hacemos el mismo análisis de la función de transferencia para los polos y ceros, ¿no? Y bueno, pues encontramos lo que es este polo 2 y ahí tenemos un cero. Hacemos la formulita de polos y ceros y fíjense que me da este valor, simplemente es reemplazar y me da 50 Hz, ¿no? Megahertz, perdón.
Eso se hacía, ¿no? Y también teníamos un segundo método que está acá, que es las de constantes de tiempo. Es un poco más sencillo, más simple de resolver. Igual, como les digo, no les voy a explicar esta parte. Para los siguientes ejemplos que quizás un poco más cortos, sí les explico, ¿sí? Pero de todas maneras, ahí está, ¿no? El análisis les voy a pasar. Y bueno, lo que me interesa ahorita es ver otros dos circuitos donde vean esas diferencias, ¿no? Ya no lo voy a hacer con polos y ceros, eso es muy largo, exageradamente largo, solamente se hace una vez por caracteres de explicación, ¿no? Pero bueno, entonces veamos en este caso los ejemplos que tengo preparado, que justamente es este de acá. Nos indica que es el inciso del preinforme. El inciso, ¿dónde estás? A2 nos indica, ¿no? A2. Es este circuito de acá, ¿ya? Este circuito exactamente. Eh, Nos pide calcular el punto de polarización, ¿sí? El punto de polarización, pero de este circuito. Fíjense que es básicamente el mismo circuito del anterior. Es uno de, en este caso, con puerta común, ¿no? Sí, con puerta común, equivalente a base común, ¿sí? Entonces, estos datos de acá, como ya les he explicado, estos datos lo voy a sacar del Proteus. Lo saqué del Proteus, ¿no? Para demostrarles que sí sale. Entonces, esto vamos a poner como datos genéricos, ¿de acuerdo? Del Proteus. En base a esos datos, fíjense que acá se está formando una malla donde vamos a cortar los capacitores en DC y tenemos acá un BG y un RG. Ya saben cómo se halla eso, se halla por Thevenin, ¿no? Entonces, fíjense que acá estoy utilizando Thevenin para el voltaje G, pero a la vez estoy haciendo un análisis en la malla de entrada, que sería toda esta parte de acá, toda esta sección de acá. Es BG por RG por IG, esto vale 0, ¿no? La corriente de compuerta. Tenemos esta ecuación, prácticamente simplemente sería reemplazar, ¿no? Entonces, esta ecuación yo les reemplazo en la ecuación fundamental de los FETs, en este caso que es eh, una ecuación donde contiene BGS, ¿no? En este caso, BGS. Y bueno, esto debería de ponerlo en mayúsculas porque estamos haciendo análisis en DC, ¿no? BGS. De esta ecuación, fíjense que se forma una cuadrática normal y ya sabemos cómo calcular y ya tenemos un voltaje BGS. Ese voltaje BGS nos sirve para analizar en AC, pero encontrando el parámetro GM, ¿no? La transconductancia, ¿sí? Otra vez la formulita de la transconductancia es esta de acá. Por si no se acuerdan, lo anotaré nomás. Eh, la formulita que viene a ser esta es I de SS 1 menos BGS sobre el voltaje pinch off al cuadrado, ¿no? Para GM, otra vez GM es igual a 2 veces el voltaje, perdón, la corriente de saturación del FET respecto del voltaje pinch off, el valor absoluto, ¿no? Este negativo no debería estar, valor absoluto nomás. 1 menos BGS respecto del voltaje pinch off. Esa es la formulita que estoy utilizando, ¿no? Para hallar la transconductancia y el voltaje BGS. Una vez que yo tengo este voltaje BGS, podría reemplazarlo directamente en la corriente del drenador que sale de esta sección de acá, ¿no? Ya tengo esto, ¿sí? Luego tenemos, simplemente es para hallar el voltaje BDS, hacer por, por mallas, toda la malla de salida, toda esta sección, y obtengo esta fórmula de acá, ¿no? Esta ecuación. De esta ecuación la única incógnita es BDS. Si nos damos de cuenta, es todo esto multiplicándolo por la corriente del drenador y tenemos este resultado, ¿no? Luego tengo, finalmente tengo el análisis en AC, ¿no? En AC es un poco más sencillo, ustedes ya han visto cómo se hace. No hay que hacer mucho énfasis en esto, voltaje de entrada, voltaje de salida, las ecuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso estoy hallando las impedancias de entrada primero, ¿no? ¿Sí?
Fíjense que estamos haciendo un análisis en los nodos, ¿no? En este nodo está ingresando una corriente de entrada, igual una corriente, y lo que está saliendo es justamente acá una corriente, pero es por ley de un BDI respecto de RS. Y esa ecuación está acá. Eso es para la corriente de entrada, ¿no? Y BDI lo tienes que ver desde este nodo hacia arriba, que sería menos BGS, ¿no? Entonces, tienes todas estas ecuaciones, simplemente es reemplazar álgebra, reemplazas los datos y tienes este valor, ¿no? Eh, sí. Luego tenemos para la impedancia de salida, la tensión de entrada en alterna se cortocircuita. Al cortocircuitar, la tensión BGS vale 0. Entonces, el Zout es RD. Bueno, es RD, ¿no? Ahora, para la ganancia de tensión ABS, eh, como ya tenemos la tensión de salida, fíjense, la tensión de salida va a ser RD por esta corriente negativa, por eso es que es con signo negativo, tenemos esta tensión de salida. La tensión de entrada es menos BGS, si lo ves hacia arriba, ¿no? Si lo miras desde este nodo hacia tierra, es menos BGS. Entonces simplemente es hacer la división entre salidas respecto de entrada, se simplifica y tienes esta ganancia, ¿no? Positiva. Reemplazas los datos y tienes 2.53 de ganancia. La corriente es prácticamente hacer casi lo mismo, nada más que con la diferencia de que la corriente de salida está pasando por la resistencia del drenador. Igual tienes la ecuación de nodos en este nodo de acá para hallar la corriente de entrada, que es prácticamente hacer lo mismo que la impedancia de entrada, ¿no? Y la corriente de salida, fíjense que es la única corriente que circula por esta malla, que sería la de la fuente controlada de tensión, perdón, de corriente, pero controlada por tensión, y sería negativo, ¿no? Entonces, cuando tú haces el reemplazo, reemplazas los datos, corriente de salida respecto de entrada, te va a quedar esta ecuación. BGS se simplifica, ¿no? Tienes esta ganancia de corriente. Ahora sí, por el método de constantes de tiempo vamos a analizar lo que es la frecuencia. Y acá en la pregunta te está diciendo que diseñes o que te des una frecuencia inferior de 50 Hz. Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces tenemos acá para las frecuencias bajas los tres capacitores que no están borrados. Ahora analizamos para la resistencia de compuerta gate. Entonces cuando nosotros hacemos eso, fíjense que acá se va a ir a tierra la tensión de entrada. Siempre se hace eso, ¿no? Se va a tierra y este capacitor viene a ser cortocircuito. Por lo tanto, acá toda esta conexión de acá está conectada a tierra, ¿no? Paralelo con un cable es cable, ¿no? Entonces eso tienes que tener en cuenta. Y fijémonos, acá el circuito equivalente nos va a quedar simplemente este circuito. Claro que acá está por demás esta parte. CGS es la resistencia de GCGS, ¿no? Del capacitor. Y si lo ves así, directamente es RG, ¿no? RG. RG para nosotros es el paralelo entre 91 megas y 11 megas, si vemos el gráfico de la pregunta, ¿no? Y ese es el valor. Ahora para RSS hacemos prácticamente lo mismo, nada más que acá se cortocircuita el otro capacitor, haciendo que todas las resistencias que estaban acá se vayan a tierra. Y nos inventamos un voltaje de prueba, ¿no? Un voltaje de prueba y una corriente de prueba, de tal manera que tengamos esta ecuación. La corriente de prueba entra a este nodo, se suma con esta otra corriente y la salida va a estar por RS, ¿no? Prácticamente va a ser eso. Y de prueba más la fuente controlada de corriente, BP respecto de RS. Ahora BP, fíjate que es casi prácticamente lo mismo que la impedancia de entrada, ¿no? O la ganancia de tensión. Dividimos y tenemos esta resistencia. Para CD hacemos prácticamente lo mismo. Fíjense, para CD, BGS en este caso como la conexión del capacitor en el surtidor va a estar conectada a tierra. Fíjate que acá igual el de gate y tierra, el de gate y de surtidor están conectadas a tierra. BGS va a ser 0. Prácticamente esto se va a desconectar esta fuente y lo único que vas a tú medir es la resistencia que está pasando por RD. No te olvides que la salida igual está conectada a tierra y tenemos este valor, ¿no? Ahora, los criterios de diseño es observar los valores de las resistencias que hemos hallado, quién es mayor y quién es menor.
observamos que acá tenemos una resistencia de 465, acá 2.2 y 9.81. Entonces RCS es la resistencia menor, seguida de RCD, que está acá, y RCGS, que está en el valor de los megas, ¿no? Entonces de esta manera se organiza, y como no estamos haciendo un carácter de diseño, en la primera frecuencia es RCS, que va a ser la menor, tiene que estar igualada a 50 Hz, ¿sí? Y la otra resistencia, que es RCD, eh, disminuida en 10, una década. La otra en otra década, que sería 20, ¿no? Y reemplazamos de esa manera los valores y encontramos los capacitores, los tres capacitores que tenemos acá, ¿no? Listo, hasta ahí muere el ejercicio porque no nos dice nada de las frecuencias altas, ¿no? Pero yo me voy a dar adicionalmente esa parte de las frecuencias altas, ¿sí? Acá otra vez, como les explicaba hace rato, la conexión que es en este caso con puerta común hace que acá esté conectado estos dos capacitores internos del FET conectadas a tierra, ¿sí? Si están conectadas a tierra, estas se van a volver a redibujar de una mejor manera, ¿sí? Acá otra vez no se utiliza Müller por esa cosa, ¿no? Por ese acto de que es una compuerta común. Ahora, para el carácter de diseño, como siempre, me voy a dar estos valores entre el capacitor entre compuerta y surtidor, entre capacitor entre compuerta y drenador, ¿ya? No te olvides que esto se tiene que cumplir, ¿no? ¿Sí? Esto se tiene que cumplir sí o sí, ¿ya? Entonces, redibujando este mismo circuito sin utilizar Müller, obviamente, porque estamos en ese caso, tenemos este circuito finalmente. Ahora lo que tendríamos que hacer es analizar estos dos capacitores, ¿no? Estos dos capacitores por constantes de tiempo y hallar las resistencias, porque los valores de los capacitores ya me estoy dando. Esto podría ser del Proteus o de la hoja de datos del datasheet. Perfecto, entonces ya tienes eso. Y por constantes de tiempo, hallas la resistencia RGS. Fíjate que acá está conectada a tierra. Inmediatamente esto es cero. No existe una resistencia para el capacitor entre compuerta y surtidor, ¿sí? No existe. Entonces directamente nos vamos con el otro análisis. Para el otro, esto se cortocircuita, fíjense. Y acá tendríamos RG. Bueno, en este caso, si se cortocircuita este capacitor, todo esto está conectado a tierra, ¿no? Conectado a tierra, acá también conectado a tierra. Es decir, que acá la tensión va a ser VGS 0 porque acá está tierra. Y si vamos en la parte inferior, igual conectado a tierra, esto es VGS 0. Por lo tanto, esta fuente se desconecta. Y la única resistencia que estás viendo es RD. Entonces la frecuencia alta va a estar dada por esta fórmula, ¿no? Se supone que era una sumatoria, pero solamente va a ser una. Y tenemos 1 sobre 2 veces pi, 2.2 K, multiplicada por 3 picofaradios, que justamente es la resistencia del capacitor de gate a drenador, ¿no? Y la frecuencia que me está dando es esta de acá, en frecuencias altas. Fíjense que el valor está en megas, ¿no? Bueno, entonces voy a copiar todos estos resultados. Bueno, los resultados más notables para poder simularlos, y eso les voy a mostrar en el laboratorio, pero no en el simulador, ¿no? Entonces, lo más importante, ¿qué es para mí lo más importante? Es estos valores de acá, ¿no? Para empezar, este valor de acá, seguido con el BDS, y nada más por el momento es esto, ¿no? Después vamos a copiar las impedancias y las frecuencias, ¿no? Entonces acá lo voy a poner. Estos son valores que vamos a verificar con el simulador. Ahí tenemos la frecuencia alta. Tenemos que tener la frecuencia baja, que está hallada por constantes de tiempo. ¿Dónde estás? Bueno, acá están las ganancias. Aprovecharemos y copiamos las ganancias, ¿no? A ver, voy a reducirlo. Creo que no se puede reducir más. Bueno, estas dos. Ya, la impedancia de entrada y de salida. Sí, esas dos necesitamos para poder analizarlas en el simulador. Y voy a sacar una captura de pantalla y es en base a estos resultados vamos a resolverlas. Bueno, acá tenemos estos valores de los capacitores igual. Lo voy a copiar
para poder introducir esos valores. Ahí está. La frecuencia baja, ¿dónde está? Las ganancias, ¿no? Creo que eso no he copiado. Las ganancias. Estas dos ganancias, copiamos. ¿Y dónde es esa frecuencia baja? Ah, la frecuencia baja no hemos hallado, pues es 50 Hz, ¿no? Teóricamente hablando. Ya, tenemos estas dos ganancias más. Finalmente, como les decía, esto es de la pregunta. La frecuencia baja es 50 Hz. Entonces vamos a tratar de aproximarnos a estos valores en el simulador. Y aprovecho y saco una captura de pantalla. Sí, sacaremos una captura de pantalla. A ver, antes de eso, lo ampliaré este gráfico. Sí, lo ampliaremos y... Ok. Ahora, antes de eso, por si acaso, la ganancia de tensión en dBs más debería de calcularlo, ¿no? En dBs. No te olvides que es 20 logaritmo de 2.53, ¿sí? Entonces, en dBs, ¿cuánto va a ser? 20 por el logaritmo de 2.53, 8.06, ¿sí? 8.06 dBs. Eso es lo que tendríamos que calcular igual, ¿ya? Ahí sí le voy a sacar una captura de pantalla para no estar anotando eso, un bloque de notas y así. Entonces, perfecto. Lo guardamos. Ahora, como les decía, he preparado otro ejercicio más. Eso quiero mostrarles. Pero ¿cuál era? No lo sé. A ver. Ya, déjenme abrirlo. El diseño, ¿no? Ese ejercicio del diseño que había quedado pendiente. Ahí está, ¿cómo se dice? El inciso B, ¿no? Para determinar los elementos reactivos, nos dice, nos da parámetros y hay que diseñar los polos y a la vez las frecuencias, ¿no? Entonces, esto les explicaré y a la vez aprovecho y hago un video simplemente de simulación para esta sección igual, ¿no? Entonces, mismo del preinforme, chicos, ¿ya? Entonces, la resistencia de entrada, yo lo estoy tomando como si fuera una resistencia de entrada Rin, ¿ya? No lo estoy tomando como si fuera la impedancia de entrada, ¿ya? En clases les he explicado de otra manera, pero ya depende de cómo lo veas tú, ¿no? En esta ocasión yo lo voy a tomar como si fuera una resistencia de entrada. Y como les decía, acá es 15K, ¿no? Medio que me parece un valor bien exagerado ponerle 15K a la resistencia de entrada. Le voy a poner 1.5K, listo. La ganancia de tensión nos está indicando que es de menos 10. La resistencia de carga es 10K, ¿no? El beta de 200, BCC de 12. Y a la vez me estoy dando otra vez, fíjense que estos valores que no me está dando la pregunta, pero yo me voy a dar estos valores para poder hallar las frecuencias altas. En el diseño no me está pidiendo las frecuencias altas, pero yo lo voy a hacer, ¿ya? Igual me estoy dando estos parámetros que voy a modificar esto en el simulador, ¿sí? Entonces, nos está indicando que tenemos que hacer un diseño en emisor común, ¿no? Y este es mi circuito en emisor común, justo con una resistencia de entrada de la fuente, ¿sí? Inmediatamente yo puedo analizar en AC porque me está dando el parámetro de la ganancia. Entonces, para la ganancia, fíjense en AC, no es otra cosa más que hacer lo mismo que ya habíamos hecho todo el tiempo. Y listo, allá las ganancias. Y tenemos, estamos jugando ahora con los parámetros híbridos, ¿no? No te olvides. Y tenemos estas ganancias, impedancia de, bueno, tensión de salida, en paralelo estas dos con la corriente, impedancia, bueno, voltaje de entrada que va a ser HIE por I de base, se simplifican y tenemos esta equivalencia. No te olvides que la ganancia de tensión es menos 10, con este negativo se hacen felices. Y tenemos esta ecuación que sería la ecuación alfa. Ahora, como es diseño, me estoy dando un punto Q cualquiera, ¿no? En este caso me estoy dando este punto Q que es de 3 voltios. Si bien la tensión de entrada era 12,
en continua, la mitad sería 6 voltios, la tensión que vamos a tener acá, ¿no? De colector emisor. La corriente de 3 miliamperios. Perfecto. Entonces, en este caso, si nos estamos dando un parámetro de 3 miliamperios, tranquilamente en esta ecuación alfa puedo reemplazar esto y nos quedaría esta ecuación, ¿no? No te olvides que están en paralelo, el paralelo se puede escribir de esta manera. La única incógnita que tengo acá es la resistencia de colector que me da ese valor, ¿sí? Ahora, si tenemos la resistencia de colector y la corriente, podemos hallar tranquilamente el voltaje que pasa en este componente, ¿no? Y tenemos que es de 0.262 voltios. De esa manera yo puedo hallar también la resistencia, el voltaje de la resistencia del emisor, que es prácticamente hacer esto, ¿sí? Tengo la resistencia del emisor. Una vez que yo ya tengo eso, puedo hallar el voltaje, ¿no? Bueno, la resistencia, porque el voltaje ya lo tengo, porque estoy haciendo un análisis en la malla de salida, en acá, ¿no? Y esa es la ecuación de acá la que me está ayudando. Pero puedo hallar también lo que es la resistencia de entrada, o bueno, del emisor, que es simplemente jugarse con las ecuaciones, ¿no? Ley de Ohm, respecto de I de emisor, pero I de emisor se puede escribir de esta manera. Y tengo este valor. Ahora, este parámetro de acá, ya les dije, es un criterio de diseño que se da entre la resistencia y la resistencia de base. Reemplazar los datos que ya tenemos y es 38 K, ¿no? El voltaje de base obviamente lo vamos a hacer en DC, un análisis en DC, pero ya en función a la malla de salida, ¿no? Que está ahí, ¿listo? La malla, perdón, la malla de entrada. Siempre lo hemos visto de esa manera y lo estoy escribiendo de una manera rápida, en el cual todos los datos son ya conocidos, ya están hallados. El voltaje de base va a ser esta. Y no te olvides que acá estas dos ecuaciones son por Thevenin de eh, de la ecuación en DC, ¿no? Por Thevenin. Hallamos estas dos resistencias que, claro, es diseño nada más, ¿no? Entonces, esta parte ya les he explicado en clases muchísimas veces, así que no hay problema, me imagino que se entiende. Pero bueno, si tienen dudas, pueden sacarle captura y volver a revisar, ¿no? Ahora, hallando la ganancia, aquí es ganancia, ¿no? Equivocado. La ganancia para RI, ¿no? En este caso, ¿qué estoy haciendo? Sin RI debería de poner, ¿ya? Si nos damos de cuenta, la resistencia de la fuente es RI. Si lo separamos, tenemos una tensión Bx que solamente estamos mirando al amplificador. Esta ganancia del amplificador simplemente, ¿ya? Otra manera de verlo, acá estoy haciendo con, ¿no? Con. Otra forma de verlo también sería conectando esta resistencia de fuente. Y fíjense que acá estoy haciendo por divisor de tensión para Bx. Estas dos en paralelo se suman con esta. Pero bueno, lo que estoy hallando es Bx, ¿no? Bx. Entonces Bx va a ser esta en paralelo respecto de la suma de estas tres. Entonces paralelo más RI. Tengo la tensión de entrada. Y la tensión Bx no es otra cosa más que HIE por I de base, ¿no? Esa ley de Ohm. B sub 0 es paralelo de estas dos con la corriente que está saliendo, que es en forma inversa, ¿no? Y tenemos esta ecuación. Lo único que estoy haciendo es dividirlas y tengo esta ganancia, ¿sí? Pero con la resistencia de entrada, RI. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo bien simple que ya lo hemos visto varias veces. Igual, para la impedancia de entrada, no es otra cosa más que el paralelo de estas dos con RI, ¿no? Eso es a simple vista. Para la impedancia de salida, otra vez cortocircuitamos esta fuente de tensión alterna. No hay corriente de base cero, se desconecta esta parte de acá y tenemos el paralelo de estas dos, ¿no? Miento, no es el paralelo. Recuérdate que esto se separa, ¿no? La resistencia de carga se lo aísla y solamente miras a la resistencia RC. Entonces la resistencia ZOUT es RC, solo del amplificador, ¿no? Antes de conectarlo con una etapa de una impedancia de carga o con otra etapa. Entonces ahí tengo las dos impedancias, ¿no? Finalmente tengo la ganancia de corriente, que no es otra cosa más que hacer este análisis, ¿no? Por esta formulita que en clases ya les he explicado bastante. Tengo esta ganancia. Vamos a ver si es que nos sale en el simulador, ¿no? Bueno, entonces lo más importante es las frecuencias altas y bajas. En este caso, las frecuencias bajas por constantes de tiempo. Fíjate que las tres
capacitancias están apareciendo y lo voy a hacer por constantes de tiempo, ya no por polos y ceros, ¿no? Por constantes de tiempo a simple vista RC1 sale, ¿no? Sería Rin más el paralelo de estas dos y tengo ya mi resistencia. Para el otro capacitor 2, las otras entran en cortocircuito, no hay problema. Y acá me invento una tensión virtual porque es difícil de ver, ¿no? Es difícil sacar una resistencia equivalente. Entonces acá me invento una tensión virtual, una corriente virtual. En este nodo hago una sumatoria de corrientes, I de P más I de base, fuente controlada, y I de base, la que pasa por esta malla. La salida va a estar dada en este tramo. Y eso es todo, ¿no? La tensión BP no va a ser otra cosa más que mirar hacia este lado, hacia arriba, pero toda la resistencia equivalente, ¿no? Que va a ser paralelo Rin con R de base más HIE, ¿no? Que tenemos toda esa ecuación multiplicada por I de base, pero como está polarizado en forma inversa es negativo, ¿sí? Entonces al hacer la división, sabemos que al hacer la división estamos hallando RC2. Y tenemos esta ecuación de acá, simplificando un poco más, y tenemos ese resultado. Finalmente, para C3, estas dos capacitancias entran en cortocircuito, hace que el circuito se convierta de esta manera y tengamos este resultado, ¿no? Facilito, que va a ser simplemente en esta malla, es una suma, ¿sí? Una suma de resistencias y tenemos esta. Y otra vez el criterio de diseño, como nos dice en 50 Hz, otra vez el menor, del mayor al menor o del menor al mayor o del mayor al menor, ¿no? Da igual. Entonces esas mismas resistencias bueno, hacemos el análisis, fíjense. Y de igual manera que el anterior ejemplo, ¿no? Tenemos estas tres capacitancias, sí, capacitancias. Y eso es todo para el diseño de las frecuencias bajas, ¿no? Nos recordate que esto en la pregunta nos está diciendo que lo diseñes en función a una frecuencia baja de 50 Hz otra vez, ¿no? Y ese valorcito lo estoy reemplazando en acá, ¿no? Estas de acá debería de ser 50 Hz, acá 50 y etcétera, ¿no? Y tengo esos valores. Ahora, la diferencia entre un base común, este es un emisor común. Acá sí se tiene que aplicar Müller, ¿no? Müller, que esta formulita ya lo hemos deducido en clases, no lo voy a explicar otra vez, pero sacábamos un C equivalente que tenía este valor, ya para el caso de un emisor común, por si acaso, ¿no? Emisor común, no te olvides eso nunca, ¿ya? La ganancia del amplificador, esta ganancia del amplificador tiene que ser sin la resistencia RI, ya sin la resistencia RI. Y esta ganancia del amplificador, ya me estoy dando, por si acaso esto es de la pregunta, solo es de la pregunta, es menos 10, ¿de acuerdo? Ese es menos 10, es de la pregunta, si nos fijamos en la pregunta no es menos 10, pero eso es solo del amplificador. Hemos hallado otra ganancia arriba que es la ganancia, pero aumentando la resistencia de entrada, ¿ya? Entonces es esta de acá, ¿no? Si bien la ganancia, si cortamos esto, la ganancia hasta acá es Bx, es de 10, menos 10. Ahora, si lo juntamos con esta resistencia RIN de entrada, es 5.25, se ve atenuada, ¿no? Entonces, cuando haces por Müller, tienes que tener cuidado, diferenciar cuál ganancia tienes que utilizar. Entonces, acá bien clarito lo estoy poniendo, ganancia del amplificador solamente, sin la resistencia de la fuente. Y listo. Entonces tienes los valores 9 y 3 picofaradios, ¿no? Entonces acá como es 10 tenemos 42 picofaradios. Ahora fíjense, lo que hace Müller es, una vez que tú tienes estos dos capacitores que son internos del BJT, bueno, desaparecen estos dos y solamente aparece una sola, que es el C equivalente que está en paralelo con la resistencia interna del BJT, ¿no? Y tenemos este circuito. Finalmente vamos a tener lo que es justamente la resistencia equivalente por constantes de tiempo, igual lo vamos a hacer, ¿no? Por constantes de tiempo, la fuente de entrada en alterna entra en corto, conectado a tierra, y fíjate, simplemente es el paralelo de los tres, y tienes esta resistencia equivalente, ¿no? 780. Y obviamente la frecuencia alta va a estar simplemente con el reemplazo de estas dos, y tenemos esta ecuación de acá. Bueno, este es el resultado, ¿no? De igual manera voy a copiar todos los valores, ¿no? Porque literalmente tenemos que diseñar esto, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es
copiar esto. Voy a ponerlo pausa así. Bueno, ahorita ya lo copié todos los datos, o bueno, los resultados que hemos hecho en el diseño. Y tenemos todo esto, ¿no? El beta no nos indica. El beta es de 200 por si acaso, ya acá lo pondré. El beta es de 200, el voltaje base emisor acá nos indica que igual es de 0.7 voltios, ¿ya? Es igual hemos utilizado para la resolución de este ejercicio. Así que voy a sacar una captura de pantalla y nos tiene que salir. Bueno, antes de hacer eso, fíjense que necesitamos la ganancia en debes otra vez, ¿no? Para no estar calculando nuevamente. Y bueno, veamos. Sería ganancia en debes, que es 20 logaritmo de, en este caso, ¿cuánto es la ganancia? ¿Dónde lo he copiado esa ganancia? Ok, no lo he copiado. Ya me falta copiar eso, ¿ya? Bueno, ya volví. Si nos damos de cuenta, tenemos ganancias en valor absoluto, por si acaso, son, bueno, acá vamos a poner 5.25. Esta primera ganancia en debes es con la resistencia de la fuente, 20 por el logaritmo de 5.25, me da de 14.4, ¿ya? 14.4 volt, debes, ¿no? Ahora la otra ganancia que justamente me dice que es del amplificador del carácter de diseño es menos 10, pero en valor absoluto, por si acaso, acá dentro del argumento del logaritmo, si es valor absoluto de 10, sería la ganancia en debes de 20, ¿no? Logaritmo de 10 es 1. Entonces esto es en debes. Estos datos más, por si acaso, lo pondremos. Y bueno, fíjense que es todos los datos que estamos hallando y de los datos que vamos a poner. Por lo tanto, voy a sacar una captura de pantalla de todo esto. No me está permitiendo sacar una captura, ¿no? Ok, ahí está, ¿sí? Lo voy a guardar. ¿Y qué más tenía preparado? Adicionalmente les explico algo rápido. No sé si alcancemos a hacer esa simulación, pero acá tengo un ejercicio del preinforme más que justamente era el que hicimos en clases. ¿Dónde está? Es esta de acá, ¿no? En Cascodo. El inciso E, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos hecho en clases, literalmente. Nada más que tengo algunos valores que les voy a mostrar, ¿no? Aprovecharemos eso. Fíjense que acá me voy a dar nuevamente para este mismo ejercicio, a ver si lo logramos sacar. Yo creo que sí, ¿no? Estos valorcitos, ¿sí? Copiamos, pegamos. Lo más relevante, por si acaso, ¿no? Lo más relevante. Esto de acá. Lo pegamos otra vez. Sí, las impedancias. ¿Y qué más? La ganancia de tensión, que es lo más importante de este ejercicio. Ok. Listo. Entonces, vamos a... Bueno, si alcanza tiempo, lo hacemos, ¿sí? Si no, no. Entonces, tenemos todos los parámetros. Voy a simularlo. Vuelvo a repetir esta parte de acá, ¿no? Tenemos que hallar la ganancia. La ganancia en debes va a ser 20 logaritmo, en este caso de la tensión, que sería 0.267. Y esta ganancia en el simulador debería de darnos. Veamos, esto es 20 por el logaritmo de 0.267. Nos da menos 11. Menos 11.45. No, 47. ¿Sí? En debes. ¿Listo? Entonces esto lo voy a poner a agrandar un poco. No
nos dice nada de la información de los capacitores, así que no lo voy a tomar en cuenta. Perfecto. Pero voy a copiar todo esto. Ok. Listo. Entonces con esto nos vemos en el video de las simulaciones.